Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Tenemos que empezar hoy a ver los misterios de Cristo en el Nuevo Testamento. Recordemos primero lo más importante, y es que el Nuevo Testamento da cumplimiento ya a su plenitud todo el Antiguo Testamento. Y no lo hace por ser el segundo capítulo, segunda parte de una gran historia, sino en realidad porque en ella se cuenta nada más y nada menos que la vida misma de Cristo. Todo el Nuevo Testamento gira en torno a Cristo, y me atrevo a decir, junto a los padres de la Iglesia, que también el Antiguo Testamento nos guía hacia el mismo acontecimiento Cristo encarnación. Por eso, lo que yo les sugiero en este momento es abrir el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el cual se habla sobre Cristo directamente, pero con una palabra un poco extraña. Yo voy a tomar mi Biblia. Vayan a Juan, capítulo 1, versículo 1. Bien, allí dice que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas no la cogieron. Y después continúa con Juan el Bautista, con el acontecimiento de Juan el Bautista. Pero si nos remontamos a las primeras palabras, dice, en el principio existía el verbo. Si ustedes leen algún estudio exegético sobre este versículo, van a observar que allí habla de verbo, como puede ser también de palabra o de concepto. De hecho, se usa la palabra en griego logos, que significa muchísimas cosas. Creo más o menos, según los filólogos, tiene como 54 acepciones, así que por lo tanto es una palabra plurivalente en este sentido, ¿no? Ahora, nosotros vemos en algunas Biblias traducido esto como la palabra, en otros momentos como el verbo, también puede ser inclusive el pensamiento. La cosa aquí está en descubrir que este logos, Juan ha querido referirlo directamente a Jesús. El logos, la palabra, el verbo, es el mismo Cristo, que después vamos a ver a continuación el relato, se hace presente en medio de nosotros. Esto, ¿por qué se los leo en este momento? Porque si ustedes toman ahora el Génesis capítulo 1, versículo 1, van a observar que allí también comienza con en el principio. El Evangelio de Juan lo que hace es tomar el inicio del Antiguo Testamento, toda la tradición veterotestamentaria, y decir, miren, esto llega a su plenitud en Cristo. Por lo tanto, con Cristo lo que vemos allí es la recapitulación de todas las profecías y de todos los escritos del Antiguo Testamento. De esta manera, lo que estamos haciendo al leer el Nuevo Testamento es leer la conclusión, por decirlo de alguna manera, la conclusión de la gran historia de la salvación. Por este motivo, Dios lo que tiene para con nosotros es una pedagogía. A partir de los profetas, Dios nos va preparando para la venida de Cristo, ¿no? Porque de hecho, los judíos se lo esperaban. Ellos esperan el Mesías todavía hoy aquellos que no se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué siguen esperando? Porque Dios lo prometió. Otros judíos han sabido ver en la figura de Cristo a Dios mismo hecho hombre y por lo tanto lo siguieron. Estos son los cristianos. Los cristianos, recordemos, porque si a alguno se le pasó, son judíos convertidos a Cristo. ¿Por qué convertidos? Porque la palabra convertido exige un girarse, ¿no? Un vertir. Yo estoy para un lado, si me convierto, miro para otro lado. De esta manera los discípulos miran a Cristo porque de hecho lo siguen, son apóstoles, siguen a Jesús, siguen sus pasos. De hecho también Jesús dice, quien quiera seguirme, tome la cruz y sígame. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque tiene que hacerse uno el discípulo con el maestro. Por eso, entrar en el misterio de Cristo exige primeramente recordar todas las profecías del Antiguo Testamento para ver cómo se cumplen ellas en el mismo Cristo. Cuando ustedes observan el relato de la Pasión en Mateo, hay muchísimas referencias al Antiguo Testamento queriendo hacer ver de esta manera que en Cristo se cumplen todas estas promesas de Dios. Y también profecías, ¿no? Por ejemplo, cuando está en la cruz, que no llegan a romperle los huesos de las piernas para, como dice el Evangelio de Juan, para bajarlo rápidamente, sino que ya estaba muerto.
Allí se lee en el Evangelio de Juan, acá escapamos un poco de Mateo, que se recuerda así la profecía que dice, no le quebraron uno solo de sus huesos. De esta manera, cada acontecimiento de la vida de Cristo es algo que se cumple de lo que ya había prometido Dios. Ahora, ¿qué es lo más grande que promete Dios? En este sentido, la vida eterna. El hombre, desde que es hombre, tiene conciencia, muere. Y por lo tanto, la muerte es algo que lo agobia, algo que le da pesadez a su vida. Es más, si uno se encierra en la muerte misma, el hombre cae en un absurdo. El absurdo es vivir por no sabiendo para qué. Ese es el gran absurdo de la persona humana. No por nada Gabriel Marcel decía que la pregunta más grande de la metafísica era ¿quién soy? ¿No? Porque el quién soy se resuelve a partir de otra persona. Es decir, yo encuentro a otro a partir de ese quién soy, que es tan misterioso porque yo mismo no me doy la existencia. De esta manera, nosotros partiendo, ¿no? Partiendo de esta incógnita del hombre, ¿quién soy? Que soy una persona finita, en el sentido de que soy contingente, existo pudiendo no haber existido, y a su vez vivo pudiendo morir, ¿por qué? Es la gran pregunta que se hace el hombre. Y así esta pregunta acompaña al hombre hasta el último de sus días. Pero con Cristo la pregunta esta se resuelve de una manera novedosa que supera en realidad la expectativa humana, ¿no? Porque no es que Cristo nos viene a regresar el paraíso perdido por Adán y Eva. Viene a darnos algo mucho mejor. Es la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que ver con Cristo un acontecimiento mucho más grande que el que leemos en Génesis 1 a Génesis 2, por ejemplo, ¿no? Cuando están en el paraíso. En Cristo lo que vemos entonces es la restitución del hombre y la superación de su propia naturaleza a algo mucho más grande. Por eso los orientales tienden a llamar este proceso, que es el proceso de donación de gracia, divinización, diciendo de esta manera que el hombre se hace divino entrando en el misterio de Cristo. Por eso, en este momento que vamos a empezar a ver el misterio de Cristo, es importantísimo observar que el misterio de Cristo en realidad también se resuelve y sobre todo se resuelve el misterio del hombre. Es el misterio del hombre aquello que el hombre nunca va a poder dar respuesta. ¿Por qué? Porque yo no soy señor de mí mismo, no en el sentido moral, sino en el sentido metafísico. Yo no me doy la existencia. ¿No? Yo no empecé a nacer no empecé a existir porque yo quise existir. No, eso no se da. Es una mentira que viene, quizás algunos pueden decir, del existencialismo, ¿no? La mentira que viene de Sartre, por ejemplo, ¿no? Autores de ese estilo. Pero nosotros no nos damos la existencia, ¿no? Es un dato sencillo, un dato fácil, pero importante y no menor para poder adentrarnos en el misterio de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque el misterio de Cristo no inicia en realidad con el nacimiento de Jesús en Navidad, ¿no? La encarnación, sino que inicia con la creación del hombre. ¿Por qué decimos de esta manera? Porque los padres de la iglesia continuaban diciendo una y otra vez que en realidad cuando Dios hace al hombre, cuando lo moldea, como dice Génesis 2, a partir del barro, nosotros allí lo que vemos es que Dios hace un muñeco mirando un arquetipo, ¿no? La palabra arquetipo viene del griego arges y tipos, que significa el principio y modelo. ¿Qué vemos aquí? A Cristo. Cristo en realidad es el modelo del hombre. Uno tiende a pensar muchas veces que el hombre recibe algo nuevo de Cristo, pero en realidad lo que recibe de Cristo es su plenificación. Por decirlo de una manera, una palabra que no existe, ¿no? Lo que recibe es su plenitud, pero para verlo como un proceso usa la otra palabra. En el sentido de que el hombre se va plenificando a la luz de Cristo, porque en realidad en Cristo observa aquello que él tiene que ser, aquello que él debe ser. El misterio de Cristo no es el misterio de Cristo como Dios que vino aquí a la tierra y nos salvó, sino que es el misterio de Cristo como Dios hombre que en la tierra nos ha salvado y nos ha abierto las puertas del cielo. Por este motivo es importantísimo, por lo tanto, alumnos, que observemos que hay un doble misterio en Cristo porque hay una doble naturaleza. Y de hecho, como decían los padres de la iglesia, Cristo no puede redimir aquello que no toma para sí, aquello que no asume. Si Jesús no asume la humanidad, no puede redimir la humanidad. ¿Cómo puedo salvar algo que no tengo en mis manos? ¿No? Entonces Jesús
lo que hace es salvar al hombre siendo hombre. El hombre cuando es creado es creado a imagen y semejanza de Dios, y dicen los padres de la iglesia, como les decía antes, porque Dios miraba a Cristo, miraba a su Hijo, Dios Padre. Por eso, nosotros lo que somos en realidad es una imagen de Cristo. En Cristo vemos la plenitud humana. El misterio de Cristo, por lo tanto, es el misterio del hombre resuelto. Si uno quiere resolver la pregunta de quién soy, lo mejor que puede hacer es dirigirse a la Biblia, dirigirse al Evangelio. Porque allí en realidad, y es el único lugar donde en realidad vamos a poder observar con total simpleza en un punto y a su vez también complejidad, el misterio del hombre descubierto para el mismo hombre. ¿No? Piensen que ni siquiera era necesario escribir una Biblia para Dios, sino que Dios lo hace para el hombre. Todas las acciones que Dios hace son para el hombre. De hecho, la encarnación es la principal obra que Dios hace para el hombre, ¿no? Inclusive más grande que su misma creación, ¿no? Porque que el hombre haya sido creado es algo bueno, es algo interesante, es lo primero. Pero sin embargo, la redención lo supera, porque allí lo que hacemos es observar la plenitud de nuestra misma naturaleza. Observamos la plenitud, la vocación final a la cual estamos llamados. Recuerden que la Iglesia dice que la vocación universal de los fieles es la santidad, porque en realidad con la santidad lo que está diciendo es ser como Cristo, ¿no? Esa es la verdadera santidad. Tenemos muchísimos santos, todos muy diversos, y esto es porque todos ellos han plasmado en su misma carne algo de la vida de Cristo. Y es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Vamos a leer los evangelios, vamos a leer las cartas de los apóstoles y vamos a ver despacio lo que es la vida de Cristo a lo largo de estas páginas. De esta manera, nosotros podemos decir que Dios nos habla de cara a cara y nos va contando de un modo o de otro, porque los evangelios son muy diversos, nos va contando cómo es Cristo, cómo es el hombre y a qué está llamado el hombre y cómo está llamado a ser aquello que tiene que ser, ¿no? Por eso los misterios de Cristo sobre todo tienen que observarse a través de sus palabras, de sus gestos, sus acciones, sus comportamientos, su carácter. Todo ello es importantísimo para nosotros. Es como una gran clase magistral en la cual nosotros tomamos apunte de todo lo que después debemos hacer. O también si quieren, como si fuera una receta, ¿no? Vemos un programa de televisión, nos dicen los ingredientes que tenemos que tener a mano para poder cocinar una torta. ¿Qué hacemos? Tomamos nota de todo, los ingredientes, cuándo tenemos que meterlo en el horno, cuándo tenemos que sacarlo, cómo preparar la crema, por ejemplo, y muchas otras cosas. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque queremos hacer la torta. Bueno, aquí hay algo mucho más importante en juego, que es queremos ser plenos, queremos ser santos. Si no, miren cómo este deseo está tan adentro en el corazón del hombre que los griegos ya lo veían, diciendo, por ejemplo, que el hombre está llamado a la virtud. No decían hacer como Cristo, porque no estaba Cristo, Cristo histórico. Decía, estábamos llamados a ser virtuosos. Si ustedes observan, por ejemplo, la República de Platón, el político de Platón, la política de Aristóteles, esos tres textos van a darles a ustedes cuenta de que en realidad el verdadero gobernador, ¿quién va a ser? El verdadero rey, el verdadero político es en realidad una persona virtuosa. Sin ir muy lejos, en nuestro tiempo, Maquiavelo también hablaba de la virtud, aunque de otro modo, que yo no comparto. Pero lo que está siempre detrás es la virtud. ¿La virtud es una perfección humana? Sí, lo es. Es una perfección como muchos llaman natural, porque hablamos de la misma naturaleza y se consideran otras virtudes que exceden la naturaleza humana en un punto, y son las virtudes teológicas, que no están así, después lo vamos a ver. Pero sin embargo, aquí lo que tenemos que afirmar es que el hombre desde siempre ha buscado su perfección. Y de hecho en estas páginas del Evangelio se da cuenta de esto y se da la respuesta a esto mismo. Es así como ese llamado a la virtud es en realidad un llamado a imitar a Cristo, que es en verdad el ser más virtuoso que existe. No encontramos en Cristo pecado, no encontramos mancha. Por eso tenemos que ver que ese deseo en el corazón de todos nosotros, que de hecho cuando uno ama a una persona, busca amarla lo más plenamente posible, lo mejor posible. Busca darle lo más profundo que tiene el corazón
que le sea bueno para la otra persona, o busca regalarle cosas para encontrar en ella una alegría, una felicidad, lo que sea. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque siempre el hombre siempre busca lo mejor cuando ama. Y el hombre en un punto también se ama a sí mismo y es por eso que busca su perfección. Ama al otro y busca su amor, busca su felicidad. Lo que hace el hombre es siempre buscar lo mejor. Pues bien, lo mejor está entonces en las páginas del Evangelio, que vamos a ver, siguiendo el cuadernillo, en distintas etapas, pero dejamos aquí por lo tanto la introducción, que es bastante necesaria en el punto antropológico, porque este video nos sienta las bases para poder avanzar más adelante en los evangelios. Bueno, hasta luego.